Los secretos de la cabina. Lo que los pilotos saben y tú ignoras. Estás sentado cómodamente en la fila 15, perdido en la inmensidad de las nubes a 35,000 pies de altura. Para ti, este avión es un transporte eficiente, un puente entre dos ciudades. Pero para los dos profesionales que custodian la puerta blindada, este gigante de metal es un organismo vivo que respira, vibra y reacciona a cada corriente de aire. Frente a ellos se despliega un laberinto de cristal y acero, un panel de instrumentos con cientos de luces parpadeantes y palancas que parecen indescifrables. Entre esa maraña de tecnología, existen interruptores críticos, diseñados exclusivamente para situaciones que tu mente preferiría no imaginar durante el servicio de café. Hay un botón en particular, una función oculta entre protocolos de seguridad, que tiene el poder de cambiar el destino del vuelo en cuestión de segundos, activando sistemas que los pasajeros ni siquiera sospechan que existen. ¿Qué pasa por la cabeza de un capitán cuando los sensores detectan una anomalía invisible para el resto? Hoy vamos a cruzar esa puerta prohibida para entrar en la mente de los pilotos. Descubriremos qué sucede realmente cuando la situación se complica y entenderás por qué, en los momentos de mayor tensión, el silencio absoluto de la tripulación no es falta de información, sino su herramienta más poderosa para mantener el control del cielo. Prepárate para conocer la verdad que se oculta detrás del horizonte. El dilema del peso. El botón de full dump. Imagina que acabas de despegar de Madrid con destino a Nueva York. El avión va al límite absoluto de su capacidad operativa. Cientos de historias personales en los asientos, bodegas repletas de equipaje y, lo más crítico de todo, toneladas de combustible fluyendo por las alas, necesario para sostener el vuelo durante más de 8 horas sobre el Atlántico. 10 minutos después de que las ruedas se retraen, la calma se rompe. Una alarma estridente inunda la cabina. Un fallo en el motor o una emergencia médica crítica que no puede esperar. La decisión es inmediata. Hay que regresar a tierra. Aquí es donde entra en juego una de las realidades físicas más aterradoras de la aviación, el peso máximo de aterrizaje. Debes entender que un avión es una maravilla de la ingeniería, diseñada para despegar con una fuerza descomunal, pero su estructura tiene límites estrictos para el impacto del aterrizaje. Al despegar es una mole pesada. Al aterrizar debe ser una pluma. Si el piloto intentara tocar pista con los tanques llenos, el impacto sería devastador. El tren de aterrizaje podría colapsar como cristal, los frenos se incendiarían por la fricción y las alas sufrirían daños estructurales irreparables debido a la inercia del combustible. Es en este momento de máxima presión cuando el piloto extiende la mano y gira una perilla protegida por un sistema de seguridad. El fuel dump, vaciado de combustible. En ese instante, la física y la supervivencia se encuentran. Unas válvulas ocultas en los extremos de las alas se abren de par en par, liberando un torrente de queroseno que se vaporiza en el aire a un ritmo frenético de toneladas por minuto. Desde tu ventana, podrías ver una estela blanquecina y entrar en pánico, creyendo que el avión se está desintegrando en el aire. Sin embargo, lo que estás presenciando es un acto de precisión quirúrgica. El piloto está adelgazando la máquina a la fuerza, deshaciéndose de una fortuna en combustible para salvar tu vida. Es un procedimiento costoso, ambientalmente agresivo y estrictamente regulado, pero es el secreto técnico que permite que esa mole de acero regrese al suelo de forma segura, evitando que se rompa en 1000 pedazos al contacto con el asfalto. Casos y experiencias.
La historia de la aviación tiene registros impactantes de este procedimiento. En emergencias donde el tiempo es el peor enemigo, los pilotos deben coordinarse con la torre de control para buscar zonas de vertido. Lo ideal es hacerlo a más de 6,000 pies de altura para que el combustible se vaporice antes de tocar el suelo, convirtiéndose en una fina niebla que se disipa en la atmósfera. Sin embargo, no siempre hay tiempo. Un caso famoso ocurrió en Los Ángeles en 2020, cuando un Boeing 777 tuvo que regresar de emergencia poco después de despegar. El piloto se vio obligado a soltar combustible sobre una zona escolar a baja altura para reducir el peso rápidamente y evitar una tragedia mayor al aterrizar. Aunque el combustible afectó a personas en tierra, el avión logró aterrizar sin romperse, demostrando que, en el aire, el peso es una cuestión de vida o muerte. Desde tu ventana, ver esa estela blanquecina saliendo de las alas puede parecer el fin, como si el avión se estuviera desintegrando, pero en realidad estás presenciando un ejercicio de sacrificio técnico. El piloto está arrojando literalmente miles de dólares a la atmósfera, contaminando y perdiendo carga preciosa, pero lo hace con un solo objetivo: transformar esa mole de acero en una pluma capaz de besar el asfalto de forma segura. Es el secreto que permite que un gigante del aire regrese a casa sin desmoronarse bajo su propio peso. El último aliento del avión, la turbina RAT. Pero, ¿qué sucede si el problema no es el peso? ¿Qué pasa si, en un escenario de pesadilla, ambos motores se detienen simultáneamente? Imagina el horror. El avión se convierte en un planeador de 200 toneladas. En ese instante, las pantallas principales de la cabina se apagan, las luces parpadean y el aire acondicionado deja de soplar. El silencio que sigue es, posiblemente, el sonido más aterrador que un piloto puede escuchar. Sin motores no hay generadores, y sin generadores, el avión pierde su cerebro electrónico. En este punto crítico, cuando todo parece perdido, entra en acción la RAT, Ram Air Turbine. No es un simple botón, es un sistema de ingeniería heroica. Es una pequeña turbina de aire comprimido que permanece oculta en el fuselaje o en la raíz de las alas. Al activarse, ya sea de forma manual por el piloto o automática por la pérdida de energía, una trampilla se abre y despliega esta hélice al flujo de aire exterior. Esta hélice no necesita una sola gota de combustible. Se alimenta exclusivamente de la energía cinética del viento que golpea al avión mientras éste desciende. Al girar furiosamente a más de 400 kilómetros por hora, la RAT genera la presión hidráulica y la electricidad mínima necesaria para que los mandos de vuelo respondan. Es, literalmente, el último aliento del avión. La diferencia entre tener un control limitado para intentar un aterrizaje o ser un simple trozo de metal cayendo al vacío. Casos reales y experiencias. El caso más emblemático del uso de la RAT es el del Gimli Glider, 1983. Un Boeing 767 de Air Canada se quedó totalmente sin combustible a 41,000 pies de altura debido a un error de cálculo en las unidades de medida. El avión se apagó por completo. Gracias a que la RAT se desplegó, el capitán Robert Pearson pudo mantener el control de los alerones y el timón para planear durante casi 100 kilómetros y aterrizar a salvo en una pista de carreras abandonada en Gimli, Manitoba. Sin esa pequeña hélice, el avión habría sido imposible de maniobrar. Otro ejemplo inolvidable es el Milagro en el Hudson 2009, cuando el vuelo 1549 de US Airways perdió ambos motores tras chocar con una bandada de gansos. El capitán Chesley Sully Sullenberger
activó inmediatamente la unidad de potencia auxiliar, pero fue la RAT la que garantizó que los sistemas de control fly-by-wire del Airbus A320 siguieran operativos mientras descendía sobre el río helado de Nueva York. El pasajero promedio, mientras mira por la ventana intentando comprender el silencio de los motores, nunca llegará a ver esa pequeña hélice girando bajo sus pies. Pero es ese componente, oculto y humilde, el que ha rescatado a cientos de personas de un destino fatal, demostrando que en la aviación, hasta el último gramo de viento puede convertirse en una oportunidad de vida. El lenguaje secreto de las campanillas. Seguro que los has escuchado. Esos dings musicales que puntúan el silencio del viaje. Para la mayoría de los pasajeros, son sonidos de fondo, el aviso de que el café está en camino o de que alguien en la fila 22 ha pulsado el botón de llamada. Pero para la tripulación de cabina, esos tonos son un lenguaje codificado y preciso, una red de comunicación invisible que mantiene el orden y la seguridad sin necesidad de usar los altavoces. En el mundo de la aviación, el silencio es oro, y causar pánico innecesario es el mayor error. Por eso, el avión habla a través de este código. Un solo tono suele ser una petición rutinaria. Pero cuando escuchas un tono doble o una secuencia rítmica de tonos altos y bajos, estás escuchando al capitán hablando directamente con sus comisarios de a bordo. Es un sistema de semáforo sonoro que les indica qué tan segura está la situación allá afuera. Si escuchas 3 tonos seguidos antes de entrar en una zona de nubes, el mensaje es urgente. No es una simple sugerencia para que te abroches el cinturón. Es la señal de turbulencia severa inminente. En ese lenguaje secreto, el piloto les está ordenando: abandonen lo que estén haciendo y tomen asiento de inmediato. Lo que viene es serio. Mientras tú ves a la azafata caminar con paso rápido pero calmado hacia su silla, ella está procesando un código de alerta máxima. Debe asegurar los carritos de comida que pueden convertirse en proyectiles de 100 kilos y anclarse antes de que la gravedad pierda el control. Casos reales y experiencias. Existen protocolos donde los sonidos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por ejemplo, en muchas aerolíneas, una secuencia de 3 tonos dobles, alto-bajo, 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 es la señal de emergencia para preparar cabina. Esto significa que hay un problema grave y que la tripulación debe prepararse para una evacuación tras el aterrizaje. Un caso real ocurrió en un vuelo sobre el Pacífico, donde una turbulencia de aire claro, aquella que no se ve en el radar, fue detectada segundos antes por el radar meteorológico del piloto. El capitán activó el código de 3 timbres. La tripulación, entrenada para reaccionar al sonido, logró asegurar el equipo de cocina y sentarse apenas 3 segundos antes de que el avión cayera 200 metros de golpe. Gracias a que el lenguaje de las campanillas fue más rápido que cualquier anuncio por voz, se evitaron fracturas y heridas graves entre los tripulantes. Incluso el sonido que escuchas justo después del despegue, ese ding solitario cuando el avión aún está subiendo, es el código que avisa que el tren de aterrizaje se ha guardado con éxito y que la fase más crítica del despegue ha pasado. La próxima vez que escuches esos sonidos, presta atención. El avión te está contando su estado de ánimo, y la tripulación, tras esa sonrisa profesional, está ejecutando una danza de seguridad perfectamente coreografiada por el ritmo de las campanillas, el botón de oxígeno y la verdad tras las máscaras. Hay un secreto que los pilotos prefieren no detallar durante el anuncio de seguridad: la verdadera y limitada naturaleza de las máscaras de oxígeno que caen sobre tu cabeza. Al contrario de lo que muchos creen,
El avión no lleva enormes tanques de aire comprimido para los pasajeros. Eso sería demasiado pesado y peligroso. Lo que realmente sucede cuando tiras de la máscara es que activas un generador químico de oxígeno, también conocido como vela de oxígeno. Al tirar de la cuerda, un percutor inicia una reacción química interna que libera oxígeno puro, pero con un costo. El generador se calienta a temperaturas extremas. Puedes llegar a oler algo quemado, y es normal. Sin embargo, lo más inquietante es el reloj. Estas reacciones solo duran entre 12 a 15 minutos. ¿Por qué un tiempo tan corto? Porque para los pilotos, esas máscaras no son para terminar el vuelo, son solo un puente de supervivencia. En el momento en que se pierde la presión y las máscaras caen, el piloto presiona el botón de cambio de altitud e inicia un descenso de emergencia. Es una caída controlada pero vertiginosa, donde el avión baja miles de pies por minuto hasta alcanzar los 10,000 pies, el nivel mágico donde el aire exterior vuelve a ser denso y respirable por sí solo. La aviación moderna no es solo ingeniería, es una danza perfecta entre tecnología de vanguardia y nervios de acero. Cada botón que se presiona, cada sonido que parece fortuito, y cada decisión tomada en el absoluto silencio de la cabina, es parte de un mecanismo invisible, diseñado con un solo propósito: que tú, en la fila 15, nunca tengas que preocuparte. ¿Cuál de estos secretos te ha dejado más impactado? ¿Sabías que el oxígeno de tu máscara era el resultado de una reacción química? ¿O habías visto alguna vez la estela de un fuel dump desde tu ventanilla? Si alguna vez viviste un descenso de emergencia o tienes una anécdota que te hizo dudar en pleno vuelo, queremos leer.